Bien, ¿cómo están? Estaba viendo el, el laboratorio 5, una pequeña explicación de cómo va a ser el informe. Bueno, ¿ah? Laboratorio 5 de calor y ondas, eh, ondas mecánicas longitudinales. ¿Ah? Ondas longitudinales. Ondas longitudinales. ¿Ok? Ya. En primer lugar, las ondas necesitan un medio. Ondas necesitan un medio, excepto las ondas electromagnéticas, que ahí no tienen. Y ejemplo puede ser, por ejemplo, si ustedes tienen una barra de metal y la golpean, entonces esto produce una compresión en la estructura de los átomos, y esa compresión se propaga con velocidad v. Un golpe. Es muy rápido, por lo tanto no es fácil de hacer el experimento, pero se puede hacer sin grandes dificultades. También puede ser transversal. El caso que estamos viendo acá, que van a ver ustedes, es un resorte que está allí, está por acá. Y entonces ahí ustedes le pueden también hacer lo comprimen y lo sueltan, digamos. Comprimen esto y lo sueltan, y una sola vez, y ese pulso también se propaga. Es un pulso, equivale al golpe de acá. Este es el pulso. También puede ser transversal. ¿Ya? A ver, se ve mejor si es una cuerda, por ejemplo, una cuerda de guitarra. ¿Ya? Entonces ustedes pueden hacerle ese pulso y, bueno, en este caso se va a propagar. De alguna manera hay que hacer un desarrollo en serie de Fourier, pero ese pulso se propaga. ¿Ya? Tiene formas muy, muy increíbles de propagarse. Pueden verlo en YouTube, las formas como se propaga esto. Muy interesante. Entonces esto produce una onda transversal, en los resortes también aparece un pulso, digamos, pongámoslo así, y ese pulso se propaga para allá. Todos esos son pulsos. Ahora, si en vez de un pulso ustedes aplican una serie de pulsos, entonces se nos produce pulsos periódicos. Podríamos llamarlo, a ver, veamos aquí lo que aparece acá. Si aplicamos pulsos en forma periódica, entonces aparece estos pulsos que están propagando con velocidad aceleradora. De una foto, así que esto se propaga para allá. Pulsos y ondas periódicas. Entonces, en el caso del resorte, si están, digamos, acá tenemos un generador de ondas en el que esto está vibrando, y acá está el resorte.
Entonces se puede observar, bueno, si este resorte es muy largo, entonces va a haber una cosa así. Ya, estos son, entonces, lo que se observa y eso se va propagando. Se propaga así. No es el transversal, sino que es longitudinal, con cierta velocidad v hacia allá. Esto entonces se describe así. Esto no es que tenga esta forma como una ola, es esta que se está mirando de esa forma. ¿Ya? Aquí arriba se está midiendo esto, digamos, la perturbación. ¿Ya? Todo esto es lineal, absolutamente lineal. Espera un segundito. Está fallando. Ok. ¿Ya? Entonces esto es así. Entonces, continuando con la guía, esta perturbación, ¿no es cierto?, del tipo sinusoidal, en fin, antes de eso, ¿no es cierto?, las ecuaciones ¿cierto?, que determinan el movimiento o la ecuación que termina es, bueno, está acá, no tenemos que desarrollarla, está en todas partes, es la famosa ecuación de onda, que en este caso es KL0 partido por mu por de 2i a de x2 igual a 2i a de t4. Esa es la ecuación de onda que tiene que ver con, ¿no es cierto?, ondas que se propagan en un medio. Esta sirve entonces para medios elásticos. El caso simple, donde no hay, digamos, la velocidad de propagación es independiente de la frecuencia. En el caso más simple. Entonces tenemos esto. También se da en el campo electromagnético, parecido a esto. Y la solución, ¿ya?, es del tipo E I igual a X de T. Puede ser seno o coseno, acá aparece seno. Es de ese tipo. ¿Ya? K es el número de ondas, se llama 2pi partido por la longitud de onda. ¿Ya? La longitud de onda es entonces la distancia entre dos máximas. Esa es la solución. Ya está la solución. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros queremos medir la velocidad de esto. ¿Cómo se mide? Se produce una onda estacionaria. ¿Ya? Si el resorte, por ejemplo, está acá, y acá está con un fin, digamos, entonces dependiendo si esto está fijo o está móvil, esto puede estar fijo o puede estar, ¿no es cierto?, con una argollita y que gira. La onda se devuelve por arriba o se devuelve por abajo. En el caso del laboratorio se va a producir acá una onda estacionaria. Acá, hay una que va para allá y la otra que va para acá. La de... Bueno, está muy bien, pero más o menos. ¿Ah? Ok. Entonces hay puntos en que no se mueven. Eso se puede ver bien desde acá. Y total, pongamos, va a ser I1 más I2. I1 va para allá, I2 va por acá. Va a ser A seno de KX menos omega t menos A
seno de kx más omega t. Ya, una onda va para acá y la otra va de vuelta. Así que la suma de esto da 2a seno, aquí lo tienen, vamos a hacer la misma relación que aparece acá. Es kx, ¿no es cierto? Seno de más seno de b. 2a seno de kx por coseno de omega t. Esa es la solución y total. Por lo tanto, fíjense que si se preocupan de este término nomás, no importa el valor de t, aquí hay puntos en que siempre es cero, ¿cierto? Si k por x es igual a nπ, entonces el i de xt es igual a 0. Este x especial, podríamos colocar xn. Se produce 0. Y eso ustedes lo observan en el laboratorio de la siguiente manera. Está ahí fijo el resorte. Esto está más o menos. Ya, y acá está el... Ahí está el grafo. Ya, más o menos así. Preocúpense de esto. Entonces hay puntos en que son muy nítidos y otros puntos que no son nítidos. Entonces esto que está acá es igual a lambda medios. Ya, estos son los nodos. ¿Ya? Bueno, no está muy... En fin. Van a ver que estos son nítidos. ¿Ya? Nítidos. Y lo otro esto está siempre medio borroniento, porque se están moviendo, así que no se pueden ver bien. Así que, ¿qué es lo que ocurre? Si esto es igual a 0, entonces tenemos k, el k es 2pi partido por lambda, así que nos queda 2pi partido por lambda, lambda n vamos a colocar aquí, va a ser igual a n por pi. Así que lambda n es igual a, se nos va pi con pi y nos queda lambda n partido por, a ver, nos falta algo aquí, nos falta aquí x. K 2pi partido por lambda por xn es igual a eso. Xn entonces va a ser n lambda n medios. ¿Sí? N lambda n medios. Así que las lambdas están aquí, aquí, acá, allá. Ok. Perdón, esto estamos viendo algo mal. Esto está xn es igual a n lambda n. Ahí está. Entonces, la distancia, se fijan, de acá entre uno y otro, entre este y este, donde se producen ceros, está a una distancia de lambda medios. Lambda medio, 3 medios, qué sé yo. Por eso aquí aparece este lambda medio. Entonces, para ir concretando, nosotros sabemos que la velocidad de una onda es el período, la longitud de onda partido por el período. Pero el período es 1 partido por f, así que nos queda lambda por f. Si despejamos f, nos va a quedar 1 partido por... No, si despejamos f, nos va a quedar b 1 partido por lambda. Esta es la relación entonces importante. La frecuencia es B1 partido por lambda. Esto podríamos colocarle Fn. ¿Por qué Fn? Porque ustedes están cambiando la frecuencia aquí del generador de frecuencia y a medida que vayan dándole más frecuencia, aquí no se ve nada. Pero para ciertas frecuencias, que son las que vemos acá, se producen estos nodos, estas ondas estacionarias. Así que va a aparecer una, anotan, ¿no es cierto?, para qué frecuencia ocurrió esto, y después siguen aumentando, aparecer
otro ¿no es cierto?, set de nodos, y así, son altos. Y esto entonces se cumple que la frecuencia n es v por 1 partido por lambda n. Como queremos la velocidad, podemos graficar. Ahí tienen ustedes para graficar. F. Acá en la guía dice que lo grafiquen con lambda. Yo sugiero que lo grafiquen con 1 partido por lambda, porque eso no significa que f con 1 partido por lambda es una recta. ¿Se fijan? Si ocupamos esta guía. Si ocupamos, ¿no es cierto?, graficamos lambda con f, va a aparecer, ¿no es cierto?, una curva de este tipo, que es más difícil de rectificar. Pero que en esta otra ustedes van a obtener eso, que es lo que aparece ahí en su guía. Y la pendiente, entonces, la pendiente es igual a la velocidad. Ya. Ok, entonces esa velocidad sería la velocidad experimental. La velocidad teórica está aquí en la guía, ¿no es cierto? Y está dada por la expresión K partido por M L. Así que se puede sacar. Los datos están dados ahí, K igual a 4 Nm, la masa del resorte son 12 gramos y el largo tensionado del resorte es 28 centímetros. Ese es el largo tensionado. No el largo natural, que es más corto. Entonces tenemos este 1 o este 1 y este 2. Entonces la guía la terminan finalmente con el error, tanto por ciento, que va a ser el V teórico menos V experimental partido por V teórico por 100. ¿Ya? Eso es más o menos el laboratorio. Tampoco enredado a la rápida, pero en fin, la parte fundamental es esta, la relación entre la frecuencia n y el número de nodos, o las longitudes de onda que se producen acá. Esto se dibuja así generalmente, bueno, por ahí. La de vuelta hasta acá. Y ahí entonces se producen los nodos que están a lambda radios cada uno. Ya, le estaba debiendo esta pequeña explicación somera, es bastante rápida, pero eso les va a permitir hacer la guía sin problema. Así que estén bien.